de esta hermosa charla. Bueno, gracias Hugo. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, pues nada, aquí de parte de la línea de cardiología les traemos esta charla. Pues digamos que hoy yo estoy hablando, pero detrás de como de esta charla también está el trabajo de María Camila y de Naya, que sin ellas realmente pues hubiera sido mucho más difícil hacer esto. Y de verdad que agradecemos mucho, doctora, que hayas aceptado nuestra invitación, porque nos pareció que era óptimo que estuvieras acá. Entonces, nada, pues no siendo más, espero que les sirva esto a todos mucho, que la disfruten, que también, pues digamos que si tienen dudas o preguntas o quieren intervenir, lo hagan sin problema, porque es como un espacio abierto a resolver, pues como dudas del tema también. Entonces, pues no siendo más, empecemos, si les parece bien. Entonces, bueno, eso es como el contenido. Y vamos a empezar por las definiciones. Entonces, vamos a empezar definiendo qué es un síndrome coronario agudo. Entonces, el síndrome coronario agudo son un espectro de afecciones que están asociadas con isquemia y necrosis del miocardio y que generalmente esto es secundario a una reducción del flujo coronario. Entonces, dentro del síndrome coronario Sofi, se te fue a ti o soy yo? ¿Escuchan a Sofi? No, tampoco. No, Sofi, no te escuchamos. Hola, no, ya, es que se me fue, no sé, como que se me cayó la llamada. ¿Ya? ¿Mejoró? Ya te escucho, sí. Listo. Ay, justo. Bueno, listo. Entonces, nada, la angina inestable, entonces, como les venía diciendo, es una isquemia miocárdica que se da en reposo o en esfuerzos mínimos, en la cual no hay injuria ni necrosis miocárdica. ¿Eso qué quiere decir? Que el tejido sigue siendo viable, ¿sí? El infarto, ya, vamos a empezar a hablar, ya sea con elevación o sin elevación del CT. Entonces, sin elevación del ST, estamos hablando ya de una injuria miocárdica causada por necrosis o isquemia, que es manifestada por un dolor torácico sin elevación del ST o evidencias, pues evidencias de otros cambios en el electrocardiograma. Y ya cuando hablamos de un infarto con elevación del ST, estamos hablando de una injuria miocárdica causada también por isquemia o por necrosis por una oclusión completa coronaria, adicionalmente manifestada por dolor torácico de más de 20 minutos y aquí ya se evidencia un supradesnivel del ST. Es importante hacer esta diferencia porque el manejo es totalmente diferente, por lo cual hoy nos vamos a basar en estos dos, que son los síndromes coronarios sin elevación del ST. Bueno, entonces en cuanto a la epidemiología, quiero decirles que la verdad me costó bastante trabajo buscar datos precisos de la epidemiología del síndrome coronario y más de sin elevación del ST, pero encontré esta guía de práctica clínica que se hizo entre la AJA y la ACC dentro del 2014 y el 2016, que es totalmente basada en la evidencia, ¿sí? Entonces aquí se hizo una revisión y se encontró que pues como que la media de presentación en cuanto a edad es 68 años para el síndrome coronario agudo, tanto con elevación como sin elevación del ST. Es más prevalente en hombres con una relación de 3 a 2, hombre-mujer, y digamos que en este estudio el 70% de los pacientes tenían un infarto con elevación del ST. Sin embargo, pues esto no es en nuestra como epidemiología en Colombia. La epidemiología cambia, pues no cambia mucho, pero en realidad los datos que se dan de las guías colombianas, pues que encontré de este síndrome sin elevación, fueron del 2008, no encontré datos como más recientes, pero así como así precisos. Y entonces estas guías lo que dicen es que, bueno, el infarto como tal o la enfermedad coronaria está dentro de las causas más prevalentes de enfermedades cardiovasculares. Esto se debe más que todo a que, digamos, hay falta de concientización como de los factores de riesgos, de la prevención de la enfermedad, ¿sí? Del manejo, que hace que, pues, sea prevalente. El estudio de Carmela es un estudio que se hizo en diferentes ciudades de Latinoamérica, donde se veían como los diferentes factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿sí? Entonces, en ese estudio se vio que en Bogotá la causa más prevalente de enfermedad cardiovascular era la diabetes, ¿sí? Y digamos que en esa guía del 2008, ¿sí? Se decía que para el 2020 la enfermedad cardiovascular iba a ser responsable de 25 millones de muertes al año, siendo la principal causa de muerte en Colombia. Pues en este momento no sé, no, pues la verdad como con la situación actual no creo que sea así, pero realmente sí saber que es de las más, pues de las enfermedades más prevalentes y que saberla tratar y tenerla en cuenta es muy importante. Bueno.
Doctora. Hola, Doctora, ¿me escuchan? sí, ahora sí, ya, listo. Les decía que sí, que definitivamente la enfermedad coronaria sigue siendo la principal causa de muerte, incluso en Colombia. Entonces eso no está desfasado a pesar que sea, digamos, estudios previos. Sigue siendo la principal causa de muerte y como bien lo dijiste en el estudio, Carmela, la principal factor de riesgo, no causa, sino el principal factor de riesgo en Colombia para sufrir un evento coronario es la diabetes y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque si ustedes comparan el riesgo cardiovascular de un nuevo infarto para una persona que ya haya tenido un infarto es el mismo de una persona diabética que no se ha infartado. Entonces, esto es un punto importante que nombraste allí. Nosotros tenemos una alta prevalencia de diabetes y la diabetes es el principal factor de riesgo. Un diabético tiene el mismo riesgo de infartarse que un infartado de volverse a infartar. Así se debe interpretar esos datos. Sigue, Sofía. Wow, listo. Gracias, doctora. Entonces, bueno, ya entrando como en materia de etiología y fisiopatología, entonces, digamos que la etiología la dividí como en tres grandes grupos, ¿sí? Entonces, en la enfermedad como pues, ateroesclerótica, que es cuando hay una obstrucción en más de una, en una o en más de una arteria coronaria, ya sea pues por la misma placa o porque la placa se rompe y se forma un trombo, ¿cierto? Cuando hay una alteración entre el aporte y la demanda de oxígeno, como son la taquiarritmia, pues las anemias severas, o la septicemia, y otras causas que pueden causar insuficiencia coronaria que no están dentro de estos grupos, como la angina vasoespástica, cuando por ejemplo hay consumo de cocaína y se da un vasoespasmo, o hay fármacos alfa-adrenérgicos que lo causan, la embolia coronaria cuya causa pues como la causa que más se describe es la FA, arteritis coronarias, como lo son la arteritis de Takayasu, y la disección de arterias, pues de las arterias coronarias. Entonces, ya en cuanto a la fisiopatología, como los procesos que se pueden explicar, quisiera saber si alguien se acuerda o alguien me quiere decir el proceso fisiopatológico de la arteriosclerosis, que viene siendo el proceso fisiopatológico de la enfermedad ateromatosa. Entonces, pues no sé si alguien se anima. ¿No? Hugo, dale. Yo pensé que me ibas a quemar, pero Dale. bueno, a ver. Entonces, ahí en la imagen está en la esquina superior izquierda, vemos unos factores de riesgo que están en amarillo, que es como la dislipidemia, hipertensión, fumar, toxinas, factores hemodinámicos o reacciones proinflamatorias como las reacciones inmunes o por virus o por lo que sea. Entonces, ¿eso qué va a pasar? Todo eso lo que genera es una disfunción endotelial. ¿Eso qué quiere decir? Pues el endotelio pues son unas células especiales que revisten, digamos, esa primera capa de los vasos sanguíneos. Pero ellas tienen en su interior unos gránulos que son los gránulos o los cuerpos de Weber y Padae, y ahí contienen un montón de enzimas y factores de coagulación y de diferentes cosas que pueden hacer varios procesos fisiopatológicos dentro de esta enfermedad. La primera es aumentar, digamos, los genes de transcripción para realizar más moléculas de adhesión celular. Entonces, digamos, ellas aumentan en su superficie integrinas y selectinas que llaman, digamos, a las células proinflamatorias, como por ejemplo aquí los macrófagos, que pues en la sangre son los monocitos y ya después hacen la diapedesis y se convierten en macrófagos. Luego, otra cosa que pueden hacer es aumentar, digamos, esa permeabilidad para aumentar ese paso al tejido conectivo por debajo de su membrana basal, que sería, digamos, esa túnica íntima, con lo cual, pues ellos, digamos, con ese aumento de la permeabilidad, aumentarían ese paso de lipoproteínas, como por ejemplo la LDL, que, digamos, aumentarían el grosor de la membrana de la túnica íntima y digamos que desencadenarían procesos inflamatorios aumentados que generan primero una hiperplasia de la túnica íntima, aumentando digamos esos leiomiocitos que ven ahí en la imagen, y segundo, hacen que los macrófagos fagociten ese exceso de moléculas de grasas y se conviertan en células espumosas. Y bueno, esto puede desencadenar dos cosas muy importantes. La primera, estrechez de la luz del vaso,
Y segundo, digamos, por culpa de esa disfunción endotelial y esa degranulación, digamos, de esas células endoteliales, también pueden aumentar esa agregación plaquetaria y pueden generar un estado protrombótico. Entonces, ¿qué va a pasar? Que pueden formarse trombos y en caso de que esa túnica íntima que está llena de leiomiocitos y de grasa que está estenosando el vaso, pues hace que sea más favorable esa oclusión por un trombo o digamos después se puede haber un desprendimiento y puede hacer una tromboembolia, ya sea grasa o por un coágulo. Entonces digamos que eso es muy importante cuando vayamos a ver el tratamiento, porque hay tratamientos específicos que previenen, digamos, ese desprendimiento de la placa aterosclerótica o incluso esa agregación plaquetaria. Sí, creo que lo dijiste, pues, pues muy bien, o sea, sí, pero sí, exacto. O sea, grandes rasgos es que hay factores proinflamatorios que aumentan la permeabilidad endotelial, que hacen que, digamos que todo esto que dijo Hugo, sí, engrose la túnica íntima, el engrosar esa túnica íntima se puede romper, la ruptura de la placa aterosclerótica y formar un trombo o simplemente una estenosis coronaria. Y tenemos el otro proceso fisiopatológico, que es cuando hay una alteración entre el aporte y la demanda pues, de oxígeno, en el cual el corazón necesita ese oxígeno y no hay cómo llevarlo porque hay diferentes procesos en el cuerpo que hacen que, digamos que no llegue e igual eso sigue siendo un infarto porque estamos ante una isquemia miocárdica. Entonces, aquí quise poner un poco de patología. Entonces, aquí se ve como tenemos una placa aterosclerótica, que es donde ven todos esos como cositos blancos, ¿sí? Y aquí ya hubo una ruptura de la placa que hizo que se formara el trombo. Entonces el trombo se ve en el centro y en la imagen lo estamos viendo señalado con la flecha. Entonces ese trombo va a hacer que la sangre que debería estar llegando al corazón pues no llegue, ¿sí? Y eso causa la isquemia. Igual que en la segunda imagen que ven en la parte de abajo, entonces tenemos la estenosis del lumen como de la coronaria que hace que llegue menos sangre de la que debería llegar. Entonces, aquí, cuando hablamos de un infarto sin elevación del ST, es importante tener tres cosas claras. La primera es que, ahí desaparece la imagen ya. La primera es que, o sea, el daño va a ser a nivel endocárdico, ¿sí? La segunda es que no va a haber una oclusión completa de la arteria coronaria. Eso es muy importante porque en suprasnivel sí hay oclusión completa, pero acá no. Y la tercera es que, como bien lo dijo Hugo, el mayor componente de estos infartos van a ser las plaquetas, ¿sí? Para la formación del trombo. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando vayamos a ver el tratamiento, ¿sí? A largo plazo, vamos a tener que usar un esquema de antiagregación plaquetaria dual, es decir, dos fármacos que me van a inhibir la agregación plaquetaria. Ok, listo, ahí. Bueno, entonces, ahorita para hablar de los tipos de infarto, pues como de qué es un infarto, sí, quise traer acá la cuarta, pues como la definición de infarto, según el consenso que se hizo de la Asociación Europea de Cardiología, donde definen qué es un infarto del miocardio. Entonces, lo definen como, evidencia clínica de isquemia miocárdica a partir del aumento de los valores de troponinas con al menos un valor por encima del límite superior de referencia y al menos una de las siguientes condiciones, que son síntomas de isquemia miocárdica, cambios isquémicos nuevos en el electro, ¿sí? Aparición de ondas Q patológicas, evidencia por imagen de pérdida de miocardio viable o anomalías regionales de la motilidad de la pared o identificación de un trombo coronario por angiografía o autopsia, ¿sí? Entonces, eso es un infarto, pero hay diferentes tipos de infarto. En realidad hay 5. Y para eso, para hacerlo más ameno, traje un Kahoot. Entonces les voy a compartir mi pantalla y les voy a pedir que entren al Kahoot. Bueno, si alguien no ve mi pantalla, me avisan. Un segundo. Avísame apenas estés compartiendo, Sofía, por favor. Listo. Ok, ya. Que estoy arreglando. Un segundo. Mientras tanto, todos se pueden ir metiendo en su celular a kahoot.it.
No, ahora, ay, ya listo. Ahí se está compartiendo, creo que ya la pantalla. ¿Ahí están viendo? Está cargándose. Todavía no, Sofía está cargando. Ahora sí. Ok. Entonces ya. Listo, entonces entren ahí, pongan sus nombres y bueno, a partir de aquí en adelante pues voy a hacer como diferentes paradas con Kahoot para hacerlo como más interactivo. La idea es que todos participen y el que gane se gana un premio. Pero de verdad, o sea, anímense. Y el premio es bien chévere. Mientras tanto, ¿alguno quisiera decir algo? ¿Tiene alguna duda? ¿Quiere agregar algo? Bueno, ya casi vamos llegando. Y se sigue metiendo gente. Wow. Sí. Pues, Sofi, yo creo que demos 20 segundos más. Sí, O sea, son empezamos. y empezamos. Sí, de acuerdo. Ya, yo creo que ya. Se dejaron de meter. Listo. Entonces empecemos. Bueno, listo. Entonces, acá, entonces, listo. Sí, evidentemente, trombosis del stent coronario no es una causa de infarto tipo 2, porque un infarto tipo 2 es aquel infarto que se da por un mecanismo fisiopatológico en el cual hay una alteración entre el aporte y la demanda de oxígeno sin ruptura de una placa aterosclerótica, sin trombo. Entonces puede ser por una aterosclerosis que esté causando estenosis, un vasoespasmo, una disección coronaria o una anemia severa en la cual no hay pues como hemoglobina para transportar el oxígeno al corazón. Entonces, listo. Siguiente. Listo. Entonces, sí, evidentemente es un tipo de infarto, es 4A. Este tipo de infarto se caracteriza porque, digamos, bueno, entonces se pasamos al paciente a una intervención coronaria percutánea, es decir, un tratamiento invasivo,
sí, que más adelante les explicaré qué es, ¿cierto? Y posterior a esto, el paciente muestra elevación de troponinas, ya sea más de 5 veces del límite superior de referencia, si entra con valores de troponinas normales o entra con niveles de troponinas ya elevados, y para esto debe haber una elevación de más del 20%, una variación de más del 20%, ¿sí? Y aún así, que al final siga siendo más de 5 veces del límite superior de referencia. Ese es el 4A. Ya ahorita miramos quién va de primeras. Listo, entonces, sí, muy bien. Entonces, el tipo 1 es un infarto que se da por la rotura de una placa aterosclerótica, prácticamente. Entonces, Laura, ¿quién es Laura? Repórtese, Laura. Hable. Yo. Ok, pero muy bien. Ojalá ganes, Laura. Sigamos. Bueno, entonces, el infarto tipo 3 es un infarto, es un fenómeno de infarto en el cual el paciente tiene, digamos que, sintomatología de isquemia miocárdica o alteraciones en el electrocardiograma, ¿cierto? Y no eleva biomarcadores. También se describe como un infarto en el cual el paciente, digamos que se muere antes de que se le alcancen a tomar pues como los biomarcadores, o aquel paciente que pues se murió, ¿sí? Y no tuvo elevación de biomarcadores. Entonces, como que esas tres son como el tipo de infarto que se describe en el 3. Claro, Laura, te pasaron. Listo. Entonces, sí, la mayoría muy bien. Efectivamente, el 5 es un tipo de infarto que se relaciona con el bypass coronario. Entonces, digamos que el paciente tiene valores basales de troponina normales, ¿cierto? Entra al bypass y después de este se describe como una elevación de más de 10 veces del límite superior de referencia de troponina, si los valores son normales, y si los valores no son normales, entonces digamos que el paciente entra al bypass, ¿sí? Y hace una variación de los valores de más del 20%, pero después de esa variación, igualmente los límites de, pues las troponinas tienen que seguir siendo igualmente más, o sea, más de 10 veces el límite superior de referencia para que sea un tipo 5. Listo, entonces, digamos. Ok, aquí sigo bastantes resultados. Entonces, bueno, este tipo de infarto del trombo del stent, ¿sí? Hace referencia al tipo 4B. Entonces, este es un infarto el cual puedes, digamos que se somete al paciente a la intervención coronaria percutánea, se pone el stent y se hace un trombo en el stent con elevación de troponinas. Entonces, ese como que infarto 4B puede ser agudo, que es de 0 a 24 horas, subagudo, que es de 24 horas a 30 días, tardío, que es de 30 días a un año, o muy tardío, que es más de un año, ¿sí? Pero entonces, a ver, que si uno, o sea, si yo pongo un stent, ¿sí? Y se trombosa y el paciente hace elevación de troponinas, pues estamos ante un infarto tipo 4B. Ya casi terminamos con las clasificaciones de infarto.
Listo, sí. Entonces, el tipo 4C es cuando se pone un stent, ¿sí? Y se hace una restenosis del stent y digamos que hay elevación de troponinas, pues asociado, digamos, a esta restenosis. Y ya esta es la... Ah, no, esta no. Ah, bueno, listo. Ok, entonces ahí siguen viendo el Kahoot. Sí, estamos viéndolo. Ok, ya, espérate. Listo, ya, lo dejaron de ver, ¿cierto? De acuerdo. Ok, entonces, ¿tienes para volver a subir la presentación? Sofi, me parecería importante preguntarle también pues a los asistentes si tienen clara cuál es la diferencia entre una trombosis del estén y una restenosis del estén. Ah, sí, listo. Entonces, ¿Alguien? sí. No sé si alguien quiera comentarlo. Igual recuerden que el chat está abierto, pueden comentar a través del chat. Si quieren más contacto, pueden prender su cámara. Pero digamos que muchos contestaron, de los que contestaron allí y que tenían clara la clasificación, a la hora de leer la guía, pues la tienen clara. Y a la hora de ponerle el diagnóstico al paciente, ¿cómo hacen para saberlo? ¿Aló, me escuchan? Sí. Bueno, la diferencia es, bueno, como lo estaba mencionando Sofía, efectivamente, bueno, los TENS, como saben, son un cuerpo extraño, entonces muchas veces hacen procesos inflamatorios alrededor y por eso pues diferenciamos entre stents medicados y no medicados, pues generalmente los medicados es para disminuir el proceso inflamatorio asociado, etcétera. Y de estos stents, pues como dijo la doctora, pueden hacer trombosis, que quiere decir que pues, se vuelva a ocluir por un trombo justo en la ubicación donde se implantó el stent, en la arteria coronaria. Y a diferencia de la trombosis del stent, tenemos la reestenosis, que lo que pues, termina sucediendo generalmente es un proceso más crónico, es que se va adelgazando o estrechando la luz que genera el stent por la proliferación de la íntima. Entonces se va pues, disminuyendo el lumen y efectivamente pues eso causa una isquemia secundaria a la estrechez, o sea, una estenosis básicamente. Exacto, digamos que en la restenosis del estén lo que sucede es que el estén termina volviéndose parte de la pared del vaso y sigue ocurriendo y progresando la enfermedad coronaria como si él ni siquiera existiera. Y sencillamente va otra vez ocluyendo y va proliferando placa y sencillamente se va obstruyendo nuevamente. O sea que habrán pacientes que pueden tener probablemente angina, va a ser el diagnóstico más probable en estos casos, y muchos de ellos que tienen restenosis del estén no alcanzan a infartar en muchos casos porque cuando infartan casi siempre está asociado porque puede haber una restenosis asociada a una trombosis, ¿verdad? Pero muchos de ellos pueden reconsultar con angina y cuando se hace nuevamente su estratificación se ve que hay isquemia miocárdica y cuando se lleva a este paciente a cateterismo cardíaco se conoce el diagnóstico. Entonces, a lo que voy es que ese diagnóstico finalmente se va a saber es tras la angiografía. No hay una manera clínica de poder saber cuál de los dos casos es, pero cuando probablemente vienes de un proceso de angina, estaremos hablando de una restenosis de manera más probable. Sigue ahí, Sofía. Listo, doctora. Bueno, pues sí. Muchas gracias a Brandon por responder y a la doctora por preguntar. Entonces aquí es como un resumencito de lo que hablamos para tener como los puntos claves en la cabeza porque a veces es muy difícil, pues se me hace a mí complejo acordarse como de los límites superiores de referencia y más de 10 veces y bueno y todo eso. Entonces, uno, acordarse que es por la rotura de una placa aterosclerótica, ¿cierto? Dos, porque hay una alteración entre el aporte y la demanda de oxígeno, ¿cierto? Tres, no se elevaron biomarcadores. Entonces, tipo 4A, elevación de biomarcadores después de la intervención coronaria percutánea, que ya más adelante vamos a ver qué es eso. 4B, elevación de biomarcadores por trombosis del stent. 4C, por la restenosis. Y 5, está asociado a bypass coronario. Bueno,
Entonces, ahora... Espérame ahí, Sofi, que quede clara una cosa. 3 no se elevaron biomarcadores porque no alcanzaron a elevarse y el paciente falleció. ¿Sí? Y por eso generalmente es un diagnóstico de autopsia. Porque si no, si quedan solamente ahí la idea de no se elevan biomarcadores, quedaría como que probablemente no fue un infarto. Que no vaya a quedar ahí como la duda en ello. ¿Vale? Sí. Bueno, entonces no se alcanzaron a elevar los biomarcadores en el tipo 3. Bueno, ahora sí, para hablar de los factores de riesgo, los saqué otra vez de la guía de práctica clínica basada en la evidencia, que los divide en modificables y no modificables, ¿sí? Entonces, digamos que aquí es importante mencionar que, o sea, cuando el paciente tiene alguno de estos factores de riesgo, es importante como tener en mente que el paciente tiene riesgo cardiovascular, ¿sí? Y pues los riesgos cardiovasculares usualmente se asocian a mortalidad. No siempre, pero pueden asociarse. Entonces es importante estratificar el riesgo del paciente. Entonces, para eso, yo busqué como que teníamos para estratificar el paciente, pues como en cuanto a su riesgo cardiovascular, y encontré que habían diferentes escalas, ¿sí? El SCORE, el Framingham, pero que realmente no estaban adaptadas a nuestra población, ¿sí? Porque lo que hacían esas escalas es que cogían los factores de riesgo de Norteamérica y los como que como que los ponían mundialmente, pero pues no. Entonces aquí se hizo una revisión de los factores como de riesgo cardiovascular y la prevención de ellos, pues y la prevención de riesgo cardiovascular como enfocada en esos factores. Y este artículo se hizo con un grupo médico muy amplio, ¿sí? Se publicó, si no estoy mal, en la Asociación Colombiana de Cardiología, y lo que hicieron fue que cogieron esos scores de riesgo, ¿sí? Y los adecuaron a nuestra población. Entonces, como les dije, en nuestra población se sobreestimaba el riesgo y lo que dijeron fue que si se cogía el Framingham, que es como la escala que más se adecua pues a Colombia, y se multiplicaba ese valor del Framingham por 0.75, ya teníamos un valor para la población colombiana. Y eso se llama el Framingham modificado para Colombia. Entonces aquí yo le tenía una pregunta a la doctora y es que, digamos, aquí estos son lo que incluye la escala del Framingham, ¿sí? Entonces nos da el resultado y la idea es multiplicarlo por 0.75. Sí, Sofi, tal cual, exactamente. Lo que vemos es que nosotros no manejamos el mismo perfil de riesgo y que la diferencia era esa, cuando realmente se veía pues la mortalidad asociada a riesgo cardiovascular. Recordando que es la probabilidad que una persona tenga un evento coronario o que sufra o que muera de causa coronaria en los siguientes 10 años. Eso es, digamos, en términos generales, lo que medimos cuando hablamos de riesgo cardiovascular. Entonces, si a una persona le da un riesgo cardiovascular por Framingham, coloca ahí, bueno, ahí no alcanzaste a hacer como el ejercicio, pero colocas uno cualquiera y te da, no sé, 10, entonces quiere decir que si es 10, para el colombiano va a ser 7, porque es el 0.75 de ese valor de riesgo. Y ese es el que nos va a clasificar finalmente entre el bajo, alto riesgo cardiovascular. Pero es muy importante recordar que hay grupos clasificatorios inmediatos. O sea, digamos que esto es útil para los pacientes que ameritan verdadera clasificación porque no tenemos claro cuál va a ser el factor de riesgo. Pero para aquellos que ya están dentro de los grupos clasificatorios no es necesario ni siquiera medir el riesgo cardiovascular por estas escalas. ¿A quiénes me estoy refiriendo? A esos pacientes que pueden tener un LDL mayor de 190 y que por eso podrían ya tener riesgo o sospecha, no riesgo, sino alta sospecha de hipercolesterolemia familiar. Los pacientes que son diabéticos, por lo que les expliqué previamente, que ellos ya de entrada podrían estarse considerando como alto riesgo cardiovascular, y los pacientes quienes ya han tenido enfermedad coronaria o equivalentes de enfermedad coronaria, como lo son la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad carotidia, incluso aquellos que tienen enfermedad arterial de miembros inferiores importante, ya se consideran de muy alto riesgo cardiovascular. Entonces, esos pacientes que ya tienen enfermedades o situaciones clasificatorias, ni siquiera los tenemos que someter a un Framingham, porque no lo necesitan. O sea, ustedes ya los pueden llevar a decir, la meta de colesterol LDL de este paciente es tal, porque este ya está clasificado en tal riesgo. Pero para los demás, utilizamos Framingham en Colombia y lo multiplicamos por 0.75 y allí los clasificamos. Listo, doctora. Bueno, muchas gracias por esa aclaración porque no lo tenía claro ahí.
Entonces, bueno, aquí como dijo la doctora, pues estos pacientes que no necesitan el cálculo del Framingham, entonces los vemos ahí en el cuadrante superior y pues ya lo mencionó la doctora. Entonces voy a seguir. Ahí están viendo la presentación. Ya, listo. Ay, Sí, lo vi. ok, perdón, es que es difícil. Ya, listo. Entonces, aquí encontré unos posibles factores de riesgo que nunca me imaginé que pudieran ser factores de riesgo, pero pues están descritos. Y entonces aquí les traigo la evidencia por si los quieren leer en algún momento. Yo les dejo la presentación, que son FA en mujeres y pacientes de raza negra, situación de desempleo y pérdida acumulada de empleo, esfuerzo físico e ira. em, Actividad física y sexual episódica, muerte de un ser querido y la infección de influenza, pues aún más en la semana posterior a la confirmación de influenza. Entonces, sí, pues me parece interesante traerlo acá. Entonces, ya para hablar del diagnóstico, entonces ahora sí me voy a basar completamente, o sea, y de cabeza en la nueva actualización de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, que se hizo, si no estoy mal, entre el 29 de agosto, pues el 29 de agosto salió y se sacó en el primer congreso virtual que tuvieron. Entonces, bueno, entonces esta guía lo que dicta es que para hacer el diagnóstico tenemos que basarnos en tres pilares fundamentales: en la presentación clínica del paciente, en el examen físico y en los paraclínicos, ¿sí? Entonces, en cuanto a la presentación clínica, la guía nos habla de un disconfort torácico, usualmente prolongado, más de 20 minutos, que sea de nuevo. ¿Eso qué quiere decir? Que en los últimos 3 meses el paciente no ha sentido un dolor similar, ¿sí? Y se describe también como angina con dolor creciente. Adicionalmente, describen las características del dolor, como los que pues siempre nos han dicho desde quinto semestre, que son dolor retroesternal, sensación de opresión, dolor irradiado a mandíbula, brazo izquierdo, cuello o brazo derecho, y que sea intermitente o persistente puede ser. Hay otros síntomas adicionales como náuseas, dolor epigástrico, disnea o síncope que se pueden dar también. Y a medida que yo voy recolectando como características de estas, aumenta el LR positivo para un síndrome coronario sin elevación del ST, y adicionalmente aumenta aún más si hay disminución del dolor después de la administración de nitratos orales. Bueno, entonces en cuanto al examen físico, se describe que se puede encontrar un paciente pálido y frío, aunque no todas las veces. También que la auscultación, si yo encuentro en foco mitral un murmullo sistólico por regurgitación, puede indicar una complicación mecánica como la ruptura de un músculo papilar. Sí, Julián, cuéntame. Julián, tienes la mano levantada. Julián. Hola, ¿me escuchas? Sí. Ay, qué pena que pasó algo ahí. No me dejaba hablar. Sos una pregunta. Cuando hablamos de eso, de factor de riesgo de muerte de un ser querido, ¿eso es lo mismo que la cardiomiopatía de Takotsubo o es como el resultado mejor dicho, del infarto, lo que queda como la cardiomiopatía? Es que eso es algo que nunca he podido entender. Como, o sea, la verdad no te sabría decir pues como la diferencia ahí, solo que pues lo que yo leí en el artículo es como que después de la muerte del ser querido, sí, el paciente como que empieza a tener manifestaciones como de dolor torácico y todo eso, sí, que a la larga se manifiestan como con infarto, pero no sé, pues la doctora sí El Takotsubo, Julián, si tú recuerdas, hace referencia al daño o la manifestación cardíaco-miocárdica que se está presentando, no está en relación con estrechez o estenosis coronaria como tal. Entonces esa sería específicamente la diferencia, sino sencillamente a la parte emocional, ¿sí me hago entender? El paciente puede estar haciendo daño miocárdico, inflamación miocárdica y que se relacionó a un episodio de estrés emocional intenso. Eso pasa en el Takotsubo, pero no necesariamente como lo está manifestando Sofía. Es que en ese estudio lo que encontraron es que muchos de los pacientes que habían presentado infarto sí habían tenido como un suceso previo a él, una muerte de un ser querido, pero sí estaba condicionado en la estrechez o la estenosis de la arteria coronaria. Entonces esa sería la diferencia. Listo, gracias doctora, gracias, nunca había podido entender eso. Muchas gracias. listo. Doctora, disculpe, tengo otra pregunta del Takotsubo. ¿El Takotsubo se manifiesta como infarto o se manifiesta como falla cardíaca aguda?
Las manifestaciones clínicas como tal son más frecuentes asociadas a falla cardíaca porque es una miocardiopatía realmente. Sin embargo, los síntomas podrían ser confundidos entre el uno y el otro, pero realmente no son manifestaciones de infarto, que precisamente eso era lo que le quería aclarar a Julián. Por eso son diferentes lo que decía Sofía y el Takotsubo. El Takotsubo es una miocardiopatía, no enfermedad coronaria. Gracias. Bueno, listo. Entonces, volviendo al examen físico, entonces también cuando se encuentran estertores en bases pulmonares, indican ya el indicio de una falla cardíaca aguda, ¿sí? Y a la palpación no se deberían encontrar anormalidades. Si se encuentran anormalidades, como que si yo palpo, no sé, el esternón o las costillas y al paciente le duele, eso ya es indicativo de otros diagnósticos diferenciales como la costocondritis, por ejemplo. A la percusión no se deberían encontrar anormalidades y hay unos signos que yo he visto que se describen, no lo escriben en la guía, pero he visto que se describen, que indican isquemia miocárdica, que es el signo de Levin, y enfermedad coronaria, que es el signo de Frank. El signo de Frank se puede confundir, digamos, con la edad. En las personas adultas mayores tienen ya usualmente, digamos que si vemos esa como rayita que viene desde el inicio de la oreja hasta el final del lóbulo de la oreja, también la tienen, pero esta del signo de Frank es diagonal y digamos que es como más indicativa de enfermedad coronaria en pacientes jóvenes. Bueno, entonces ya pasamos a los paraclínicos. Entonces, la guía que dice que como paraclínicos que me ayudan al diagnóstico tenemos que tener como pilares fundamentales el electro y las troponinas. El electro de 12 derivaciones tomado en los 10 minutos desde la llegada, o sea, llega el paciente y pasan 10 minutos y en esos 10 minutos lo tengo que tomar y tiene que tener una interpretación inmediata. Entonces, aquí yo quería preguntarle a alguien si sabe cómo se define un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST en el electro. Si alguien sabe, si sí, pues levanten la mano y si no, pues no importa. Pero pues si alguien quiere participar, estaría muy feliz. ¿Nadie? Bueno, está bien. Entonces, bueno, como dijimos, ya definimos infarto, ¿cierto? Entonces, esa definición de infarto, súmenle en el electro que va a haber una nueva presión del ST de más de 0.5 milímetros en dos derivaciones contiguas. ¿Eso qué quiere decir? Que si medimos desde el punto J, que es como el final que concuerda con el inicio, o sea, el final del complejo QRS que concuerda con el inicio, es que no puedo señalarlo acá, pero bueno, ese punto J contamos para abajo y tiene que ser más de 0.5 milímetros, es decir, más de medio cuadrito. Aquí hay como 7. Bueno, y ojalá eso nunca lo encontremos, pero digamos que eso debería verse en más de dos derivadas contiguas, ¿sí? Adicionalmente, también se puede ver una inversión de la onda T, ¿sí? Está la inversión de la onda T, de más de 1 milímetro en dos derivaciones contiguas con una onda R prominente o un cociente RS mayor a 1. Entonces, como así, o sea, decirlo, pues fácil, pero verlo no tanto siempre. Entonces, aquí tenemos inversión de la onda T, ¿cierto? Entonces está en rojito. Y eso debe ser más de 1 milímetro. Se debe asociar a una onda R prominente, como se ve marcado en los circulitos azules. Y el cociente RS mayor a 1 es que si yo cojo los cuadritos del R y los divido en los cuadritos del S, como por ejemplo como se ve en B5, eso me tiene que dar mayor a 1 y también es indicativo de un síndrome sin elevación, pues coronario sin elevación del ST. Bueno, adicionalmente, las troponinas. Entonces, todo paciente que le sospechemos síndrome coronario se le deben tomar troponinas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen un alto valor predictivo positivo para infarto. ¿Eso qué quiere decir? Que si el paciente no las eleva, es muy posible que no tenga un infarto, ¿sí? Pero si las eleva, pues entonces tenemos que saber que es una elevación significativa, ¿cierto? Entonces, la guía establece una elevación significativa como 5 veces más del límite superior de referencia, ¿sí? Ahí tenemos con 5 veces más del límite superior de referencia un valor predictivo positivo de más del 90%. Ay, esto no sé por qué. Ay. Bueno, y también podemos tener una elevación de más de 3 veces, pero no más de 5 veces, que nos da como un límite intermedio en el cual tenemos que indagar más allá si realmente el paciente está cursando con un infarto o no. ¿Cómo? Pues ya más adelante les mostraré el algoritmo para indagar eso. Hablamos, también nos dicen como que hay otros marcadores cardíacos, como la CKMB, que se eleva rápidamente porque se eleva mucho más rápido que la troponina y nos puede ayudar a ver infarto, pero la guía dice que en realidad, o sea, nos basemos y nos apoyemos mucho de las troponinas, como
también tenemos otros como la proteína C de unión a miosina, que es más abundante en el miocardio y se eleva junto con la troponina. Entonces, digamos que se puede pedir, pues según lo que la guía establece, se pueden pedir con las troponinas y ver los valores de los dos, o también se puede pedir como alternativo, pero no recomiendan esto. O sea, vuelve y juega, recomiendan solamente. Sofía, ya no te escucho. Yo tampoco. Bueno, mientras Sofi recupera el audio, me gustaría comentar un poco una de las preguntas que habían hecho en el chat, y era los valores de troponina para cada definición, y tiene que ver precisamente con lo que Sofía estaba hablando. Y es que siempre hay dudas que entonces a partir de cuánto es el valor de corte, y esto sucede con mucha frecuencia con los estudiantes cuando quieren empezar a interpretar laboratorios clínicos. Entonces empiezan, ¿y cuánto es el valor de corte? ¿Y cuánto es lo normal? Y ustedes se dan cuenta que pueden haber variaciones dependiendo del reactivo. Entonces pueden ustedes estar en Shayo y encontrar que el valor de corte es 0. Algo y en otro lado es 1.1. Y entonces dicen, ¿cómo así? Entonces, ¿cuál es? Por eso las guías nunca nos dicen un valor exacto, sino nos dicen que tiene que estar al menos un punto por encima del percentil 99, del límite superior de referencia. Es decir, miran el límite superior de referencia y si está por encima de él, probablemente va a ser positivo. Les hice la aclaración con respecto a lo que habían dicho de la elevación de troponina de cada definición, y es, no se preocupen ni le metan tanta cabeza a eso, porque realmente no es lo que ustedes tienen que, digamos, diagnosticar a la final. Es decir, ustedes no son el hemodinamista que está viendo si se infartó o no se infartó en el procedimiento. Y la razón por la que hablan de tanto por encima de para que sea es porque obviamente esos pacientes que están llevando este tipo de intervenciones, pues probablemente vienen de un infarto reciente. Si vienen de un infarto reciente, pues tienen troponina positiva. Por eso no pueden decir que se infartaron por el procedimiento, sino han subido, por ejemplo, 5 veces, como en el caso del infarto tipo 4, para decir que sí es asociado al procedimiento como tal. Entonces eso creo que sirve para aclarar un poquito. Y la pregunta, Sofi, ¿ya recuperaste el audio? Sí, hola doctora, ya aquí estoy. Me tocó compartir mi pantalla porque se me estaba cayendo demasiado compartiendo pues la presentación. Vale, no, y bien, y también otra cosita importante, electrocardiograma, no se les olvide, o sea, definitivamente de la cosa más simple parten los mejores conceptos. Lesión, isquemia, necrosis, lesión e isquemia. Lesión, cuando hablamos de supradesnivel del ST, pues ya nos metemos en otro cajón. Pero cuando hablamos de infradesnivel, que es una onda también de lesión, estamos hablando probablemente de este tipo de infarto o en la inversión de onda T, siempre y cuando, o en la mayoría de los casos, las dos ramas de la onda T sean también simétricas. Recuerden que la inversión de la onda T con ramas asimétricas de la misma puede ser presente en muchísimas cosas que hasta no son patológicas, como los trastornos inespecíficos de la repolarización. Sigue, Sofía. Listo, entonces, bueno, entonces esos otros marcadores cardíacos, la verdad es que la guía los nombra, pero no se recomienda usarlos, o sea, basémonos en las troponinas y el electro, ¿sí? Tenemos otros paraclínicos como la glucosa, el BNP, que me ayudan a la estratificación de qué tan, o sea, de qué tan choqueado, por decirlo así, se encuentra mi paciente, o como qué tanta hiperglicemia por estrés está haciendo el paciente. Y el eco, doctora, yo aquí te tenía una pregunta, y es que la guía dice que usemos el ecocardiograma, pero yo no sé si usarlo, digamos, cuando el paciente está entrando o después del tratamiento invasivo o cuando. Nada, Sofi, eso depende mucho finalmente de la disponibilidad en el centro en el que llega el paciente. Finalmente, ¿cuál es qué te aportaría un ecocardiograma en la sala de urgencias? En ese momento en el que el paciente llega y de pronto tiene 30 minutos de dolor torácico, la primera troponina es negativa y tiene un electrocardiograma que no tiene supradesnivel del ST. Entonces, la pregunta que te debes hacer es, ¿qué me va a aportar ese ecocardiograma en ese momento en el que tengo una probabilidad de que tenga un infarto porque ya he medido, digamos, factores de riesgo? Y digo, sí puede ser, de pronto es un dolor torácico típico, es un paciente sumando factores de riesgo, no sé, diabético, mayor de 65 años, fumador, hipertenso, bueno, sumamos. Pero no estamos seguros, no va a ser la diferencia en si trombolizo o no trombolizo, no me va a hacer una diferencia grande en otras cosas, pero incluso antes, así que antes de que ocurra la elevación de troponinas, te va a pasar como con los marcadores de falla cardíaca. O sea, ¿qué esperas tú ver en un eco, Sofía? Esa es la pregunta que me gustaría que respondieras para terminarte de responder. ¿Qué esperas ver en un eco? En realidad,
pues en este, como en este contexto, Escenario. sí, en este, nada, o sea, pues máximo función ventricular, pero en ese momento no me sirve de nada porque necesito es como saber si el paciente está cursando con infarto o no. ¿Cómo esperarías que fuera el ecocardiograma de un paciente infartado? Entonces es la pregunta. Necesariamente tiene que tener, o sea, necesariamente tiene que tener una FEBI menor del 50% como para decir que tiene disfunción ventricular, o lo que ibas a decir. Sí, no, o sea, no tiene que tener una FEI menor del 50, pero hipoquinesia o aquinesia hasta de pronto, pues exactamente, no sé. Entonces trastornos de la contractilidad segmentaria, probablemente es lo que vas a encontrar en ese momento. Entonces puedes encontrar eso y pues obviamente se pueden hacer otras medidas que le indiquen al cardiólogo ecocardiografista que el paciente está entrando en falla y en choque. Pero como tú le dices, si digamos que yo tengo una alta probabilidad y tengo disponibilidad de eco en urgencias, lo puedo hacer. Pero si tengo una alta probabilidad y no tengo disponibilidad, pues no importa, porque igual le debo dar tratamiento, ¿sí? Ellos lo introducen como para, venga, tratemos de llenarnos de más razones y tener valores predictivos positivos mejores, ¿verdad? Pero no quiere decir que si no lo tengo, pues no me sirve o que lo tengo que tener para confirmar el diagnóstico. Creo que ese es el mensaje principal allí. Listo. Gracias, doctora. Bueno, importante saber que mientras hago todo esto, tenemos que estar monitorizando a nuestro paciente o pasar una unidad coronaria. ¿Por qué? Porque en cualquier momento se desestabiliza el paciente y pues esto hay que tratarlo rápidamente. Entonces aquí está como el resumen de lo que les hice. Necesitamos presentación clínica, electro y troponinas, ¿sí? Para poner al paciente en un umbral de tratamiento, de incertidumbre o un umbral de descarte, ¿sí? Aquí, como están viendo en pantalla, hay diferentes causas de, digamos que falsos positivos de elevación de troponinas, que es importante tenerlas en cuenta, ¿sí? Y bueno, entonces aquí les presento el algoritmo que puso esta guía sobre qué hacer con el paciente según la elevación de troponinas, ¿sí? Entonces la guía dice, todo paciente que llegue con una sospecha de un síndrome isquémico, ¿sí? Se le tiene que hacer la toma de troponinas a la hora 0, o sea, apenas llega las tomo. Entonces tomo esas troponinas, ¿cierto? Y apenas sale el resultado, que no se debería demorar más de una hora, ¿sí? Deberíamos tener ya una elevación de más de 5 veces el límite superior de referencia o, pues, que en ese caso ya se confirmaría el diagnóstico y se entraría ya a un paciente con un diagnóstico de infarto sin elevación del ST, o también podemos tener que el paciente hace una elevación, pero no más de 5 veces, ¿sí? Entonces, en caso de que el paciente haga una elevación, pero no más de 5 veces, ¿sí? Y también esté más de 3 veces, porque esa es la otra, ¿no? Si está menos de, si se elevan menos, o sea, si se elevan menos de 3 veces del límite superior de referencia, ya cumple criterios de exclusión. Pero si está en ese intervalo, en ese intermedio, toca volverlas a tomar. Ojo, Sofi, con una cosa, y es también la disponibilidad, sí o no, de troponina ultrasensible y del tiempo de evolución del infarto. ¿Listo? Porque recuerden que si no en todos los centros puede que tengan la troponina ultrasensible, que es la que nos da esa ventana y esa elevación tan rápida. Por eso siempre tienen que ir como a preguntar en el lugar donde trabajen con qué troponina están. Incluso en el mismo sitio pueden cambiar a veces la troponina. Entonces uno sí debiera saber con qué troponina está trabajando. Porque claro, esto está muy bonito teniendo en cuenta que todos los centros tuvieran troponina ultrasensible y así sacan las guías, obviamente, la Sociedad Europea de Cardiología diciendo, no, es que lo que se tiene que tener es troponina ultrasensible. Pero bueno, volvemos nosotros acá a Colombia donde sí la tenemos en muchos sitios, pero puede que en otros no. Y donde entonces nos toca hacer la clásica de una primera troponina negativa, no me descarta infarto. Y por eso es que tengo que repetirlo, así sea menor de 3 veces. ¿Listo? Sencillamente con que ya esté negativa o ligeramente elevada a menos de 3, igual tendrías que repetir la troponina si tu sospecha clínica lo amerita. Bien, recuerden que finalmente las guías son eso, guías, pero no quiere decir que es lo absoluto y que es aplicable absolutamente a todos los contextos. Continúa. Ok, listo, doctora. Pues sí, eso se me olvidó decirlo, bien importante, que este es un algoritmo que la guía dice, pues si se tienen troponinas ultrasensibles, ¿sí? Pero, bueno, entonces, en caso de que el paciente ya se lo vuelva a hacer una toma, o sea, esto según lo que dice la guía, como muy bien dice la doctora, pues en la práctica clínica esto cambia mucho, ¿sí? Pero, pues lo que dice la guía es, digamos, ya si pues ya en la segunda toma el resultado sigue sin ser como certero, o sea,
que dicte un diagnóstico específico, se tiene que empezar a pensar en otros diagnósticos diferenciales y tomar otras troponinas, ¿sí? Esos otros diagnósticos diferenciales son muy importantes porque, digamos que ya después de, pues se supone que después de 3 horas ya, ¿cierto? Con una elevación de troponinas ahí en rangos intermedios, pues igualmente hay otros diagnósticos que amenazan la vida y son importantes de tratar. Y pues ya si el paciente, digamos que tiene una elevación que confirma el diagnóstico, pues meterlo como criterios de inclusión a tratarlo como un infarto sin elevación del ST. Entonces, sí. Y recordar que muchas veces va a ser una angina inestable, que no elevó troponina porque no se infartó, pero es una angina inestable y si es de alto riesgo es mejor que se quede hospitalizado y hay que hacerle el estudio allí en esa hospitalización. Y allí pues cobra relevancia las cosas que estás también escribiendo al lado derecho, ¿no? Porque pues incluso la angiografía coronaria, pero pues digamos que dependerá del riesgo de ese momento del paciente considerarse infarto. Sí. Listo, doctora. Bueno, entonces, como les dije, esos otros diagnósticos diferenciales son importantes. Digamos que la guía dicta 3 diagnósticos diferenciales que pueden similar un cuadro de infarto y amenazar la vida, que son el TEP, la disección aórtica y el pneumotórax de atención. En estos casos, en los cuales hay diagnóstico diferencial, pues la guía sugiere hacer un ecocardiograma, ¿sí? Sin embargo, a pesar de que pues, estos sean los que amenazan la vida, no se pueden dejar de lado otras afecciones cardíacas, como pues, las que están mostradas en pantalla o vasculares, o gastrointestinales, incluso musculoesqueléticas y otros trastornos como ansiedad o la herpes, pues como herpes zóster. Entonces, para la evaluación de riesgos y bueno, antes de que nada quería preguntarles cómo, o sea, cómo van, si les ha parecido como muy pesada o no, pues para saber cómo manejar el tiempo y todo eso. Entonces, si alguien quiere prender el micrófono y decirlo, pues estoy más que abierta a escucharlos. Dale, Sofi, que nadie se queja. Bueno, listo. Está bien. Ahí mientras una cosita, el ecocardiograma, mira que ahí cobra también importancia con lo que dijiste previamente, y es un paciente que llega a urgencias con un diagnóstico de síndrome de dolor torácico y tus probabilidades diagnósticas son infarto agudo de miocardio sin elevación de ST versus tromboembolismo pulmonar. Entonces también el ecocardiograma ahí cobra un valor importantísimo para el diagnóstico de hipertensión pulmonar y también hacernos pensar e inclinar la balanza más hacia el tromboembolismo pulmonar que hacia el evento coronario. Es también útil para eso. Sí. Listo, doctora. Nada, pues acá para la evaluación de riesgos y resultados, otra vez Kahoot, espero que no lo hayan cerrado y ya les comparto mismito la pantalla, este sí que no se va a demorar porque pues ya está abierto. Ok, listo, entonces sigamos. Ahí están viendo la pantalla, ¿sí? Sí, ahora sí. Listo. Sofía, ahí... Juan espera. Felipe, sí, Juan Felipe tenía una pregunta. Hola Sofi, ¿cómo estás? Tengo una pregunta. Hola. Hablando un poquito, digamos, de la diferencia que decía la doctora entre tromboembolismo e infarto, digamos, ¿qué tan frecuente es la taquicardia sinusal en un paciente que se está infartando? No sé si nos podría ayudar, digamos, a diferenciar un poco los diagnósticos. No, o sea, ¿qué tanto se da taquicardia sinusal en un paciente que están entrando en infarto? Sí, sí, digamos, como en tromboembolismo, digamos, uno de los hallazgos importantes en electro es la taquicardia sinusal. No sé qué tan importante o sea, qué tanto serviría para poder diferenciar un paciente pues, que se esté infartando. ¿Tienes algo para decirle, Sofi? No, doctora, que me ayudes, por favor. No, pues realmente, Juan, es un punto importante lo que acabas de tocar, porque la probabilidad de que un paciente con infarto haga taquicardia sinusal va a estar asociado más probablemente a las disautonomías, a la disautonomía con la que se presente, ¿sí? Entonces, si el paciente está diaforético, ha tenido lipotimia, es decir, tiene mucha carga disautonómica asociada al infarto, puede que lo tenga. Que presente la taquicardia, está angustiado, tiene dolor, digamos que por esas cosas, mientras que en el tromboembolismo pulmonar la taquicardia sinusal sí está asociada frecuentemente como el hallazgo más probable dentro del tromboembolismo pulmonar. Entonces no es que no nos podemos quedar con que la taquicardia sinusal nos da más para una que para la otra, porque definitivamente nos tenemos que llenar de razones, pero decir que si tiene taquicardia sinusal es tromboembolismo pulmonar y no infarto, no podría ser una aseveración en este momento. Gracias, doctora. Listo, entonces ahí están viendo el Kahoot, ¿sí? Sí. Ok.
Listo. Esto ya lo explicaré más adelante. Ok, y el último. Listo. Entonces, pues ya volviendo a la presentación. Listo. Ya volviendo a la presentación, entonces empezamos a hablar de la evaluación de riesgo. Entonces, ¿riesgo de qué? Riesgo de diferentes cosas, de isquemia, de sangrado, de muerte, ¿sí? Que son importantes medir en un paciente que está cursando con un infarto. Entonces, los indicadores electrocardiográficos de riesgo, de mayor riesgo a menor riesgo, son que haya depresión del CT en 2 derivadas contiguas o en 6 derivadas, ¿cierto? Una inversión de la onda T o una elevación transitoria del ST. En cuanto a los biomarcadores, las troponinas, entonces, a mayor valor, o sea, a mayor elevación, mayor riesgo de muerte va a haber, ¿sí? Y en cuanto a otros biomarcadores que me indican también, pues, riesgo de que el paciente está entrando en estrés cardíaco, por ejemplo, son el BNP, ¿sí? Que me pueden indicar riesgo de que esté cursando con falla cardíaca o una FA. Hay scores de riesgo, que son los que siempre nos preguntan en revista, como, bueno, ¿y qué es el GRACE? Bueno, ¿y qué es el TIMI? Entonces, el GRACE es como un predictor de mortalidad 6 meses después del evento, pues del infarto agudo del miocardio, ¿cierto? Y el TIMI es un predictor de eventos adversos coronarios, o sea, 14 días después del suceso, ¿sí? Y eso es como importante clasificarlo porque nos da como un panorama mucho más amplio del paciente y como del riesgo con el que estamos tratando. Hay otras escalas que miden el riesgo de sangrado, como el cruzado de Acuity o el ARSHBR, que el cruzado de Acuity como que miden, según lo que yo entendí, un sangrado como en términos generales, y la última, que es el ARSHBR, ¿sí? Mide como el riesgo de sangrado cuando se va a pasar a terapia invasiva, que más adelante les voy a explicar qué es eso. Y por último tenemos esta nueva guía, mete una escala que pues yo nunca había escuchado, que creo que es nueva, la doctora me corregirá si no, que es el Precise DAPT o el DAPT, que son, digamos, escalas que se meten en esta guía con el objetivo de dar un tratamiento, digamos, que más adecuado o apropiado, ¿sí? En pacientes que cursan con infarto y van a necesitar una terapia a largo plazo, que en realidad son todos. Pero, digamos que estas escalas del Precise DAPT o el DAPT, ¿sí? Se usan para darles el tratamiento más acorde a sus riesgos. Entonces, eso lo vamos a ver cuando empecemos a hablar de tratamiento. Entonces, antes de empezar con tratamiento farmacológico, y ahí, Cuñita, pacientes con, tú lo colocaste muy bien, SCA síndrome coronario agudo sin elevación de ST. Lo que quiere decir que el paciente que ingresa a urgencias con angina inestable también se le debe hacer el cálculo de TIMI. ¿Bien? No solamente para el paciente que le dio troponina, porque si se dan cuenta, uno de los puntos de TIMI es biomarcadores, es decir, puede estar negativo y les puede dar un puntaje de TIMI alto. Entonces, ese paciente que tiene angina inestable y que se le realiza un TIMI y resulta elevado, ese paciente se queda hospitalizado para estudio, no le dan alta. Al otro le dan alta para estudio ambulatorio. Continúa, Sofía. Listo. Doctora, te iba a preguntar, bueno, tú dirás cuándo es pertinente hacer una pausa de 5 minutos, porque aquí el tratamiento, o sea, lo que se viene es un poco denso, entonces, pues, dejo no sé, yo creo que están, o sea, si aguantan un día como un miércoles que tienen clase todo el día, no sé por qué, o sea, 2 horas no creo que sea un problema, pero pues no sé si, ¿qué dicen? Voten. Sí, voten, gente, voten. Si no votan, continuemos, ¿cierto? Sí, dale. Listo, está bien. Igual cualquier cosa me dicen, como si entran en colapso, les da ganas de llorar o algo, me avisan. Bueno, entonces el tratamiento farmacológico. Entonces, para el tratamiento farmacológico es muy importante
saber que tenemos una terapia que es crucial, que se llama terapia antitrombótica. Esta terapia consiste en anticoagulantes y antiplaquetarios. Obviamente no vamos a usar todos los que se ven aquí en pantalla, pero sí es muy importante saber, digamos, la aspirina, ¿sí? Que es un inhibidor de la COX-1 que hace que no se produzca tromboxano A2, entonces me va a inhibir la agregación plaquetaria. Los inhibidores del receptor de P2Y12, que lo que van a hacer es que van a inhibir la activación plaquetaria, ¿sí? Y anticoagulantes muy importantes, pues la heparina no fraccionizada, que me va a inhibir, pues digamos que va a actuar en la cascada de coagulación, ¿cierto? Inhibiendo el factor 10A y el factor pues 2 a partir de la antitrombina 3. Y las heparinas de bajo peso molecular, ¿sí? Que van a ser inhibidores indirectos a partir de la antitrombina 3 del factor 10A. Entonces, ¿por qué les menciono solo estos? Porque en realidad, bueno, podemos usar todos, sí, pero los que tenemos que tener en nuestra mente para lo que se viene aquí en adelante son estos. Entonces, anticoagulación, heparinas de bajo peso molecular, heparina no fraccionizada, ¿sí? Y antiplaquetarios, entonces, aspirina, inhibidores de la P2Y12, ¿sí? Listo. Entonces, esos en nuestra mente de aquí en adelante. Entonces, en cuanto a la terapia antitrombótica, entonces esto es lo que yo les digo que es como el pilar fundamental. Esta terapia se basa en una doble antiagregación dual, es decir, dos antiagregantes plaquetarios, entonces el primero y el que no se nos puede olvidar nunca, aspirina, y el segundo antiagregante que son inhibidores de la P2Y12. Entonces, digamos que anteriores guías no discriminaban entre, o sea, sí discriminaban, pero no tanto entre ticagrelol, prasugrel y clopidogrel. Sí decían que el clopidogrel era como que el que menos funcionaba, y entre el ticagrelol y el prasugrel, pues como que daba igual. Pero esta guía, sí, a partir de ese estudio que fue el ISAR-REACT, sí se determinó que el prasugrel mostraba más beneficios que el ticagrelol, ¿sí? Y pues eso es importante saberlo. Sin embargo, doctora, yo pues iba a preguntar, ¿aquí se tienen los tres o hay centros que se tienen los tres o hay otros que no? Sí, sí los tenemos. El problema, pues ese es el que tú dijiste, el segundo. Hay centros donde no se tienen y, digamos, si tú estás trabajando en un primer y segundo nivel, es probable que no lo tengas, pero clopidogrel es POS, prasugrel y ticagrelol son no POS. Sin embargo, pues a través de MIPRES se puede solicitar y realmente la probabilidad de que lo nieguen es muy baja si tú haces una buena justificación. Listo, doctora. Entonces, bueno, eso en cuanto a los antiagregantes. Entonces, ahora, en cuanto a los anticoagulantes, se recomienda, pues tenemos estos tres como opción y también el Fondoparinux, que no lo puse ahí, perdón, y se le recomienda la heparina no fraccionizada. La guía también nos habla de otros fármacos como los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, que dicen como que realmente no se ha demostrado ningún beneficio para el uso de estos, ¿sí? Y tampoco se aconsejan. Entonces, como que más o menos los mandan a recoger ahí, pues más o menos. Y se habla también en esta nueva guía de otros anticoagulantes orales, pues que se están como evaluando para el beneficio de una terapia a largo plazo que sean parte de la terapia antitrombótica. Entonces hablan del rivaroxaban junto con la aspirina y se demostró que sí tenían un beneficio, más que todo en pacientes que tengan enfermedad polivascular y sean diabéticos, ¿sí? Y también que pues tengan alto riesgo trombótico, pero bajo riesgo de sangrado. Sin embargo, la guía dice que estos estudios, a pesar de que se están haciendo y se han mostrado beneficio, no son extrapolables a la población porque no hay como suficiente evidencia que lo sustente. Lo que pasa es que todavía no tienen estudios en vida real. Esto es importante, ¿no? Sí tienen ensayos clínicos controlados, que fue a partir de esto donde sale la recomendación y ya no es off-label, es decir, ya está aprobada la recomendación para síndrome coronario de rivaroxaban. La dosis de rivaroxaban para eso no es la misma dosis digamos que para el resto, por lo que van a estar combinadas. Entonces, en esta generalmente están hablando en dosis de 2.5 miligramos. Sin embargo, hay casos especiales donde ya vienen anticoagulados, donde están pacientes que vienen con FA y ya vienen, y estos son situaciones diferentes que también la guía nos habla de ellos, ¿no? Porque antes se iban a triple antiagregación y bueno, ahí ya hay recomendaciones específicas para cada caso, que digamos, y lo que es pertinente para que ustedes tengan en la cabeza es que existen muchos pacientes con probabilidades distintas, con combinaciones de enfermedades que pueden requerir anticoagulación y antiagregación, y que lo que uno tiene que hacer es ir a la guía y ver si su paciente se puede clasificar en alguno de esos cajones y a partir de eso tomar una mejor decisión. Bien,
Cuando digo que no hay estudios en vida real, no quiere decir que es que no estén comprobados, o sea, tienen ensayos clínicos controlados, aleatorizados, bien hechos. Lo que pasa es que en este momento vamos como en la poscomercialización, ya en los estudios de vida real, que no es el paciente que está ahí juiciosamente llevado por el laboratorio y que sabe que si se está tomando el medicamento, a diferencia de los que les dan placebo para los ensayos clínicos. Y aquí en esos estudios de vida real es que se mira si los resultados de los ensayos clínicos controlados son compatibles con los ensayos en vida real, pero muchísimos medicamentos no lo tienen. Eso es algo, digamos, eso es un tipo de estudio que no lleva tampoco muchísimo tiempo en realización. Entonces, sí están aprobados, sí hay evidencia, pero es muy reciente. Ok, listo, doctora, gracias. Entonces, aquí ya entramos a hablar de, bueno, ¿y qué vamos a hacer con un paciente que ya le diagnosticamos como infarto sin elevación del ST? Entonces aquí hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que a estos pacientes hay que pasarlos a tratamiento invasivo, es decir, angiografía, ¿sí? Y eso nos divide el tratamiento en un tratamiento antes de la angiografía, que es con dosis de carga, y un tratamiento que es posterior a la angiografía, que es con dosis de mantenimiento, ¿sí? Entonces, listo, me llegó mi paciente, ya tengo el diagnóstico de infarto, ¿cierto? Sin elevación del ST. Entonces, terapia antitrombótica, le doy aspirina con dosis de carga, que son las que ven acá en pantalla, que es de 150 a 300 miligramos, y a 300 miligramos, ¿sí? Vía oral. O también se puede dar intravenoso 75 o 150, ¿sí? Y también le doy el inhibidor de la P2Y12. ¿Cuál? Pues ojalá prasugrel, si no se puede prasugrel, ticagrelol, y si no se puede ninguno de estos dos, clopidogrel, ¿sí? Con una dosis de carga que, pues, de las que ven aquí en pantalla. Entonces ya le di la dosis de carga. Ahora, después de eso, tengo que anticoagular. Entonces, la guía aconseja la heparina no fraccionizada a estas dosis. Dicen que si no se tiene heparina no fraccionizada, se use bivalirudina. Y dicen que si el paciente está en tratamiento anterior con enoxaparina subcutánea, se use enoxaparina. El fondoparinux dicen que se use en caso de que el paciente necesite como varios cateterismos. Pero en realidad, doctora, yo no entendí qué es eso de varios cateterismos. Eso depende de la posibilidad que en el primer procedimiento logren no solamente diagnosticar, sino dar tratamiento. Por ejemplo, hay pacientes que le están haciendo el procedimiento y el hemodinamista ve que probablemente creen que tiene una alta carga trombótica porque ven que mientras están haciendo el procedimiento como que se le están formando trombos ahí mismo, ven como la sangre demasiado espesa, por decirlo así, como figuritas a la imagen allí de la angiografía coronaria que pareciera que sea muchos trombos que se están formando. Entonces, en esos pacientes que se considera que tienen alta carga trombótica, lo que hacen muchas veces es colocarles, a ellos son los que, por ejemplo, les ponen las infusiones como el tirofiban y al otro día dicen, lo revisamos. Entonces, ese paciente queda allí y al otro día vuelven y le entran a cateterismo y vuelven y le revisan. Entonces, depende de lo que encuentren, asimismo, se determina si es necesario. No es lo más frecuente, pero eso pasa a veces. Listo, doctora. Entonces, nada, eso. Y saber que después de la angiografía se deja con dosis de mantenimiento de aspirina, de inhibidor de P2Y12 y se sugiere quitar la anticoagulación. Sí, o sea, la guía dice quitar la anticoagulación, si no es necesaria, dejarle una anticoagulación profiláctica. Listo, entonces ahora, ¿cuánto tiempo dejamos esta antiagregación dual? Pues bueno, o sea, tenemos que medir el riesgo de sangrado para hacer la antiagregación dual, ¿sí? Entonces, si da eso, ¿con qué se hace? Entonces, aquí viene a cobrar importancia las nuevas, o sea, la guía recomienda pues estas nuevas escalas que sacaron, que es el Precise DAPT, ¿sí? En el cual te integra el riesgo de isquemia y el riesgo de sangrado. Entonces, pues es perfecto, porque le vamos a dar una antiagregación que te va a dar sangrado, ¿sí? Y el paciente tuvo riesgo isquémico. Entonces, si te da un riesgo muy alto, que usualmente es más de 25, dicen, deja aspirina y clopidogrel por un mes y después quita la aspirina y deja el clopidogrel, ¿sí? Después dicen, si es un alto riesgo, pero no muy alto riesgo, puedes dejar la aspirina y el clopidogrel 3 meses, ¿sí? Después quita el clopidogrel y deja la aspirina. Y si es de bajo riesgo, entonces aquí puedes dar la antiagregación dual, que pues creo que es la que es como que se prefiera, ¿sí? O la que se pueda dar, y después a 12 meses toca evaluar si alargar la terapia de integración dual o no. ¿Y esto de qué depende? O sea, ¿de qué depende la extensión? Bueno, pues es más que todo criterio clínico, o sea, depende del médico tratante, que es el que va a decir como, bueno, o sea, el paciente tiene estos como criterios de complejidad o no los tiene, y según esos criterios se evalúa, ¿sí? Si se prolonga o no la integración dual. Yo saqué estas como
criterios, como lo saqué de esa tablita, porque son cosas que siempre se ven y que es fácil de recordar. Porque aquí que no sepamos la tabla entera, pues es muy No, difícil. y Sofi, realmente aquí tampoco hay que meterle con mucha cabeza porque también depende de la indicación de hemodinamia con respecto al stent que utilizó. Y realmente actualmente casi todos los stents que se están utilizando son stents medicados y los stents medicados indican 2 años de antiagregación dual. Entonces, por lo general son 2 años de antiagregación dual. Digamos que estas guías obviamente son recientes, realmente estas guías las socializaron en el congreso que fue hace un mes. El europeo de cardiología, entonces habrá que esperar un poco y esto sencillamente nos está dando luces con respecto a que será posible que se pueda suspender al año, pero actualmente estamos llevando a 2 años de antiagregación teniendo en cuenta el stent médica. Ah, listo, doctora. Entonces, digamos que a 2 años, entonces. Listo. ¿Y qué pasa? Pues que, listo, ya determinamos la antiagregación dual, ya lo vimos, ¿sí? Ya le pusimos la dosis de carga, la dosis de mantenimiento, pero pues obvio que si el paciente llega, tenemos que hacerle un tratamiento más que todo como sintomático y de ese momento. Entonces, junto con la antiagregación dual de dosis de carga, ¿qué se da? Entonces, la guía aconseja los nitratos orales, los betabloqueadores y los calcioantagonistas en caso de que los nitratos orales y los betabloqueadores no funcionen, ¿sí? Entonces, digamos que aquí están las dosis y, pues bueno, o sea, acordarse siempre. Entonces, nitratos que se pueden poner pues sublinguales o intravenosos, ¿cierto? Los beta bloqueadores, ¿sí? Que se aconsejan, más que todo, pues en los pacientes sí se aconseja, pero no se aconseja en pacientes que estén entrando en falla cardíaca aguda, porque ahí pues creo que lo estaría choqueando más. Y adicionalmente se aconsejan aún más en pacientes que tengan una FEI menor del 40%. Entonces, estos dos como que se dan. Si no funcionan, se aconseja añadir calcioantagonistas. ¿Cuáles? Verapamil y diltiazem, porque también tienen función a nivel como cronotrópico y antiisquémico, ¿sí? Y los inhibidores del eje se aconsejan en caso de que la FEI sea menor del 40%, el paciente tenga o el paciente tenga hipertensión. El oxígeno solo si satura menos del 90%. Entonces, sí. En cuanto, entonces ya hablamos de lo que le dimos al paciente antes de meterlo a tratamiento invasivo, ¿sí? Entonces, y lo que se le da después de antiagregación dual. Ahora, ¿qué es tratamiento invasivo? Entonces, yo personalmente no sabía que era un tratamiento invasivo, ¿sí? Entonces, un tratamiento invasivo es que al paciente se pasa a angiografía coronaria, que es una angiografía coronaria que se mete como por la femoral o el radial, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué se aconseja más el radial, como contraste para ver las coronarias y a ver si tienen una obstrucción del flujo, ¿sí? Entonces, a partir de la evaluación que se hace mirando estas coronarias, se puede hacer una intervención coronaria percutánea que consiste en un implante de un stent, ¿sí? Que hay dos, metálico y medicado, o una angioplastia, que es que se mete un balón y ese balón, digamos que dilata como el lumen de la arteria. O se define también a partir de la angiografía coronaria si el paciente tiene una anatomía complicada y se tiene que hacer un bypass arterial coronario. Un bypass arterial coronario es que se coge, digamos que una arteria de otra parte del cuerpo, que en realidad no sé cuál parte del cuerpo, pero bueno, se coge y se crea un puente entre un área que tenga perfusión, ¿cierto? Y al área que pues se quedó sin La perfusión. mamaria, generalmente Okay. cogen la mamaria. Listo. Y también lo otro que hacen es afena. Ok. O sea, cogen vena, el bypass se hace con vena en muchas ocasiones. Listo. Bueno, entonces, listo. Eso, bypass, mamaria o safena de venas. Y se hace el puente, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la guía? Dice que hay dos tipos de stent, como les mencioné, el que se aconseja es el medicado, ¿sí? Y que la trombectomía por sí sola, es decir, quitar el trombo por sí solo sin hacer stent o angioplastia, no se recomienda. En cuanto a la angiografía, se recomienda tener un acceso radial porque se demostró en estos dos estudios que tuvo menores riesgos, sí, y menor riesgo de sangrado en la intervención y después de la misma. Entonces, algo que sí es muy importante mencionar y que dice esta guía es que cuando un paciente usualmente tiene un evento isquémico, hay un vaso que es el encargado de ese evento isquémico, pero también el paciente puede tener otros vasos afectados, ¿sí? Y se recomienda acá la revascularización completa, ¿sí? No en el mismo momento, o sea, no es como que si yo tengo una alteración en la descendente anterior, me tienen que destapar la descendente anterior, y si tengo más en otras coronarias, también en las otras coronarias, en el mismo paso a hemodinamia, pero sí se recomienda hacerlo en la misma estancia hospitalaria, ¿sí? Aquí el estudio SMILE está como estudiando, valga la redundancia, si es mejor hacer una única intervención o múltiples intervenciones.
Listo. Y aquí están como, esta presentación se las voy a dejar, pero aquí están como algunos criterios en los cuales se prefiere hacer un bypass coronario o una intervención coronaria percutánea, ¿sí? Entonces, bueno, para que los Y a vean. grandes rasgos, los pacientes que son llevados a bypass, pues finalmente se sabe que van a ser llevados después de un cateterismo cardíaco. Entonces siempre van a tener una angiografía. Lo que pasa es que en algunas ocasiones la angiografía va a servir para hacer el tratamiento y en otras ocasiones no, porque tiene una enfermedad severa, enfermedad de 3 vasos, que no va a servir colocarle un stent y que no va a ser susceptible de una angioplastia con stent, o por el contrario puede que sirviera en el primer momento para liberar el vaso culpable. Cuando hablamos del vaso culpable es el que se tapó en ese momento y generó el infarto, pero que tiene una enfermedad coronaria de más vasos y que no es susceptible de manejo endovascular por cateterismo, pues ese paciente va a ser llevado a revascularización miocárdica. Entonces dependerá también de la anatomía coronaria. Pero hay que entender que la mayoría de ellos van primero al cateterismo, porque es la manera de saber que tienen que operar. Listo, doctora. Entonces, aquí están los nuevos como lineamientos del tiempo de cuánto tiene que pasar entre mi diagnóstico y el paso al tratamiento invasivo. Entonces, si un paciente tiene estos, digamos que factores de riesgo, ¿sí? Que son de muy alto riesgo, que ven aquí en pantalla, entonces el paciente tiene que ser pasado a hemodinamia en menos de 2 horas si el centro en el que estamos tiene este centro de hemodinamia. ¿Sí? Si no lo tiene, entonces lo que se hace es que si es de muy alto riesgo se pasa inmediatamente, o sea, lo remito inmediatamente. Si el paciente tiene factores de alto riesgo, pero no de muy alto riesgo, como los que ven aquí en pantalla, entonces lo que se hace es que se pasa en menos de 24 horas a hemodinamia, ¿sí? O pues si no se tiene ese centro de hemodinamia ahí mismo, entonces en el mismo día debe ser transferido, ¿sí? Y también hay pacientes que tienen bajo riesgo, que son los que no tienen ninguno de estos factores de muy alto riesgo o de alto riesgo, que se les puede, pues podemos ser como más selectivos, ¿sí? Como programar, por decirlo así, pues el paso a hemodinamia. Bueno, entonces, en cuanto a manejo a largo plazo, entonces, un paciente o sea, mejor dicho, ¿con qué tiene que quedar un paciente que tuvo un infarto? ¿Sí? Entonces, a mí esta mnemotecnia me la enseñaron y me ha servido mucho como para acordarme con qué se tiene que quedar un paciente que cursó con un infarto. Entonces, A, de antiagregación dual, de que le tengo que poner ASA y el inhibidor de la P2Y12, le tengo que poner IECA o ARA2 en caso de que el paciente pues, sea hipertenso o también termine con una FEI menor del 40%. ¿Sí? B, de beta bloqueadores. La guía dice que los pacientes se pueden beneficiar de beta bloqueadores a largo plazo y también, digamos que si tiene una FEBI menor del 40%. El cigarrillo, quitarlo completamente, decirle al paciente que no puede volver a fumar. ¿Sí? D, de diabetes, de que si tiene diabetes tenemos que hacerle tratamiento pues para su diabetes y adicionalmente adicionarle un GLP-1 o un SGLT2 porque se ha demostrado que tiene como factores protectores cardiovasculares. También de la dieta, entonces dieta baja en grasas, ¿cierto? Alta en proteínas. El ejercicio, al menos 30 minutos 3 veces por semana. También de estatinas. Es muy importante este punto acá porque un paciente que haya tenido un infarto, como ya lo vimos anteriormente, es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular, por lo cual se le tienen que dar estatinas de alta intensidad, como la atorvastatina 80 miligramos o la rosuvastatina 40 miligramos. ¿Con qué objetivo? Con reducir el LDL en más del 50% del basal y lograr una meta de LDL menor de 55 miligramos por decilitro. La espironolactona se aconseja si el paciente termina con FEI menor del 40%, H de hipertensión, de que le tenemos que manejar tenemos que hacer un manejo antihipertensivo con objetivo de mantener una sistólica menor de 140 milímetros de mercurio y de inhibidor de la bomba de protones, pues porque le estamos dando ASA concomitante, pero como la doctora me dijo hace un momento, esto está pues discutido. Y R de rehabilitación cardíaca, porque se ha demostrado que los pacientes que que hacen parte de un programa de rehabilitación cardíaca es más probable que cumplan el tratamiento y como las metas después del cuidado postinfarto. Aquí está la formulación. Listo, Sofía, ahí también es importante decir con respecto a la espironolactona que se han hecho incluso estudios en pacientes que tienen o que han tenido evento coronario agudo y que digamos que el efecto tienen un rol muy bien establecido con respecto a insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular izquierda, es decir, si lo tienen que tener inhibidores de mineralocorticoides. Pero el efecto no es tan claro en los pacientes que tienen infarto y no quedan fallosos.
Entonces, allí digamos que la espironolactona en estos pacientes no siempre sí o sí. ¿Listo? Listo, doctora. Bueno, entonces, consideraciones especiales. Aquí, pues por horas del tiempo, pues no sé qué dicen, ¿hacemos el Kahoot o no? Gente. Déjaselo al final cuando termine a ver si pusieron cuidado y ahí sí se hace la premiación. Listo, doctora. Bueno, entonces, aquí, consideraciones especiales, pacientes que pues vienen recibiendo anticoagulantes orales y necesitan esta terapia antiagregante, sí, pues antitrombótica. Entonces, en estos pacientes lo que se aconseja es que, digamos, se calcule el riesgo de sangrado e isquémico, ¿sí? Entonces, a partir de eso, entonces se deja la terapia a largo plazo. Pero un paciente que entra con infarto y pues está tomando estos anticoagulantes orales, se le da triple terapia, es decir, un anticoagulante oral que viene siendo pues el rivaroxaban y una terapia de antiagregación dual, como pues la aspirina, y en estos casos sí se aconseja el clopidogrel porque se ha visto que es el que menor riesgo de sangrado tiene, ¿sí? Después de esa semana, si el paciente no tiene ni alto riesgo isquémico ni alto riesgo de sangrado, se deja la doble terapia con el rivaroxaban y el clopidogrel, ¿cierto? Hasta por 12 meses, y después de esos 12 meses se deja solamente el rivaroxaban, ¿sí? Si el paciente tiene alto riesgo de sangrado, se da una doble terapia de rivaroxaban más clopidogrel y después se quita el clopidogrel y se deja el rivaroxaban solo. Y si el paciente tiene alto riesgo isquémico, simplemente se le da el rivaroxaban y el clopidogrel pues de hasta los 12 meses y después el rivaroxaban solo. O sea, el paciente en todos los casos termina con el rivaroxaban solo después del año. En pacientes que tienen tratamiento con warfarina, pues la guía establece que se aconseja el uso de warfarina más clopidogrel después de la hospitalización, y en hospitalización warfarina más aspirina más clopidogrel. Bueno, entonces... Recordar que allí, digamos, los que más estamos dejando con esto son válvulas protésicas. Listo, entonces válvulas protésicas. Esto. Entonces, en cuanto a la disección coronaria espontánea, entonces esto es cuando digamos que hay como una perforación, ¿sí?, del endotelio de la coronaria y la sangre se empieza a meter entre la túnica íntima y la túnica media, ¿sí? Entonces se empieza a meter la sangre ahí y eso va a causar una estrechez del lumen. Es más prevalente en mujeres menores de 60 años, tiene mayor prevalencia en población que tienen condiciones psiquiátricas como ansiedad o depresión y equivale al 4% de todos los síndromes coronarios. Entonces aquí tenemos tres tipos de disección coronaria espontánea. Los tipo 1, que son los que tienen, digamos, una obstrucción debido a la disección y un flujo coronario reducido, ¿cierto? Los tipo 2, que son los que tienen una obstrucción y un flujo coronario normal, y los que tienen una disección pero no está causando obstrucción, ¿sí? Entonces hay esos tres tipos. El primer tipo, entonces, son aquellos pacientes que pues tienen la disección y tienen la coronaria obstruida. En esos pacientes se aconseja pues hacer de una vez la intervención coronaria percutánea o el bypass coronario con el objetivo de restablecer el flujo, ¿sí? En pacientes que está obstruido o no obstruido, pero que el flujo es normal, entonces lo que se aconseja es dar un tratamiento médico óptimo a partir de una terapia antihipertensiva agresiva, una terapia antitrombótica o a largo plazo dejar pues la antiagregación dual, ¿sí? Entonces, en todos estos casos se aconseja al final de esto, se aconseja hacer un seguimiento, bien sea con una angiografía o una tomografía coronaria computarizada, ¿sí? Como para ver qué tal va mi paciente después de que, bien sea, le puse tratamiento farmacológico o lo intervine. Entonces, aquí viene el famoso MINOCA, que pues tiene estos criterios diagnósticos. Pero aquí yo le iba a pedir el favor a la doctora de si nos podía por favor explicar mejor qué era el MINOCA y pues que digamos si viene siendo un diagnóstico diferencial del síndrome coronario sin elevación del ST o es parte de estos síndromes o qué es el MINOCA. Sí, realmente lo que sucede con esto es que para este nuevo o esta nueva guía, lo que definieron es proponer estos criterios teniendo en cuenta que hay pacientes que no necesariamente van a tener hallazgos obstructivos coronarios o con lesiones importantes que justifiquen los hallazgos. Esto pasa. Y esto pasa con una frecuencia no tan baja. Uno ve pacientes que llegaron y hicieron de pronto algunos cambios que no eran pues el supradesnivel del ST y fueron llevados acá y tuvieron elevación de troponina.
¿sí? Sí tuvieron elevación de troponina. Y el paciente es llevado a cateterismo cardíaco y cuando ven el cateterismo cardíaco, y oh sorpresa, no tenía las lesiones y tampoco como que empataba pues con un infarto tipo 2 como para decir que fuese eso. Entonces son esos pacientes que queda la duda, que se dice, ¿será que es que tienen algún otro tipo de enfermedad, de pequeño vaso, o existe alguna cosa diferente? Pues entonces empieza a partir de eso este término MINOCA, ¿sí? Que son aquellos que hacen finalmente la elevación de troponinas, pero que el cateterismo cardíaco no es lo que esperaba uno encontrar. Ok, listo, doctora, gracias. Entonces, a partir de este ya diagnóstico de MINOCA establecido por cateterismo cardíaco, pues entonces la guía dice que tenemos que determinar la función ventricular izquierda, usualmente con angiografía, ¿sí? En pacientes que son pues, renales crónicos se aconseja hacer otros exámenes como el eco, la resonancia magnética cardíaca, que esta viene cobrando bastante importancia acá, porque a partir del gadolinio sí me ayuda a ver, digamos, si hay obstrucción del flujo, porque se demore llegar el gadolinio al endocardio, o porque se quede más como a nivel epicárdico, que puede significar una miocardiopatía, perdón. También se establece, digamos, que si no se encuentran lesiones coronarias, pueden estar en diagnósticos diferenciales, como lo es el TEP, y pedir pues los exámenes necesarios y tratar el MINOCA según la causa encontrada. No dejar de lado estos diagnósticos que ven aquí en pantalla, que son diagnósticos que elevan troponinas, sí, porque está el paciente cursando con una isquemia miocárdica, pero que sin embargo no, pues, como que no obstruyen la arteria, entonces importante tenerlos en cuenta. Este es el tratamiento farmacológico que se recomienda, que es la integración plaquetaria, estatinas, el IECA, el ARA2, los beta-bloqueadores y pues calcio antagonista. Aquí incluso entran cosas que uno dice y que todavía ni los cardiólogos hemodinamistas, que son digamos los que más saben de los hallazgos en estos casos, han resuelto, ¿no? Y entonces dicen que si la enfermedad de flujos lentos, si uno a veces ve esos cateterismos y dice, no, pues tienes una ectasia, de pronto no tenía estenosis en una ectasia, y no hay estudios porque pues no hay la suficiente población tampoco que tenga estos hallazgos, entonces no hay nada dicho específicamente con qué hacer, entonces termina haciendo el médico tratante lo que mejor le parece teniendo en cuenta los riesgos del paciente, y que dicen muchos de ellos pueden tener esa aparente enfermedad de flujos lentos donde se ve, como su nombre le dice, como un flujo lento coronario sin que haya una obstrucción. Entonces dicen, no, venga, mejor dejémoslo antiagregado así sea un año y luego pues miramos. Pero digamos que esto no está escrito, pero el hecho de que lo hayan incluido en esta guía empieza a abrir luces para pues, quienes somos los tratantes de muchos pacientes a empezar a tener recomendaciones. Es más eso que cualquier otra cosa. Listo, doctora. Bueno, y ya para casi terminar, falta muy poco, no se estresen por favor, ya casi vamos a terminar. Estas son las poblaciones especiales, en las que, ¿qué pasa? Tenemos que tener en cuenta como aspectos chiquitos que dicta la guía, ¿sí? Entonces, en pacientes con diabetes mellitus, saber que se recomienda mantener niveles de glucosa menor de 200, ¿sí? Dar terapia si la glucosa es mayor de 180 miligramos, pues sí, en estos pacientes, y adicionalmente tener en cuenta que el infarto hace que dé una hiperglicemia por estrés, ¿sí? Entonces, en muchos pacientes, digamos que se puede, no sé, o sea, entre el paciente se le toma una glicemia, sale una glicemia de, no sé, 190, y se dice que es diabético, se le pone insulina y hace una hipoglicemia refractaria. Entonces, digamos que la guía dice tener mucho cuidado con eso, como que lo nombra así nada más. En cuanto a la fragilidad, digamos que la guía dice que mira el riesgo-beneficio de las terapias y como todo el tratamiento a largo plazo del paciente. En cuanto a la falla renal crónica, entonces saber que en pacientes con tasa de filtración glomerular menor de 15, toca, digamos que ajustar ciertos fármacos y tener ciertos cuidados. Como necesitamos pasar al paciente a una angiografía y la angiografía pues se hace con medios de contraste, pues estos medios de contraste son nefrotóxicos, por lo cual se les debe dar, digamos que nefroprotección e hidratación pre y post la intervención. Entonces, eso sí lo dictan y dicen que es pues bien importante. En cuanto a la falla cardíaca y shock cardiogénico, la guía establece que se debe hacer un manejo basado en las guías de falla cardíaca y adicionalmente que si el paciente pues está estable, pues poner el manejo típico de falla cardíaca, o sea, el beta bloqueador, el IECA o el ARA2 y la pues, espironolactona en caso de que pues la FEBI pues esté menor de 40 y lo que ya la doctora explicó. La anemia, tener en cuenta que si el paciente viene con anemia y presenta un infarto, entonces estos pacientes, digamos que
toca encontrarle si tiene causas de sangrado oculto, porque si le estamos dando una antiagregación dual más una anticoagulación y el paciente está teniendo una anemia por el sangrado, pues prácticamente lo matamos, ¿sí? Entonces, tener pues, en cuenta esto en la anemia, y en cuanto a la transfusión, dicen que es controvertido. En cuanto al adulto mayor, también lo mismo, ver el riesgo-beneficio, y en las disparidades de sexo, lo único que dice la guía es como que el mismo manejo tanto para hombres como para mujeres. Y ya, eso es como todo. Esto es un resumen que les dejo acá para lo que necesiten cuando lo quieran ver. Y en cuanto al caso, pues teníamos un caso clínico final que no sé si la gente pues quiere animarse a participar y aquí decirnos pues qué están viendo en el electro y qué manejo le darían a este paciente. Quien sea, no importa, o sea, todos nos podemos equivocar. Si se animan y le atinan, le doy un premio. Ay, porfa. Yo tengo una pregunta del tema. En el contexto de un paciente que esté con fibrilación auricular y tiene síndrome coronario, el tema de la doble antiagregación se daría por 2 años, porque igual necesita anticoagularse porque pues la doble antiagregación no es suficiente para reducir los eventos cardioembólicos, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja ahí el tema de los tiempos? Mira, la guía lo que involucra en esto es hablando, o los cambios que hizo en esta ocasión, es hablar de la triple y la doble antiagregación. Entonces, ¿qué dice en general? Pacientes con fibrilación auricular que tengan un CHA2-VASc mayor a 2 deben recibir, como vieron ahí en la imagen que mostró Sofía, una semana la triple terapia, ¿sí? Y en teoría, eso es después del evento agudo. Y después de eso, debe estar con la doble antiagregación, teniendo en cuenta que allí la dosis recomendada del anticoagulante es la que se debe utilizar para FA, no la que salió en el estudio para evento coronario y independientemente de la FA, sino con dosis plena, por decirlo así. Y la idea es que se suspenda el tratamiento antiagregante en pacientes que tienen esta anticoagulación después de 12 meses. Bien, ese es. Y en esos casos, pues allí sí dicen mejor utilizar clopidogrel. Solamente utilizaría ticagrelor o prasugrel en aquellos pacientes quienes tienen muy alto riesgo de trombosis del stent, independientemente pues del tipo de stent utilizado. O sea, por ejemplo, bueno, está el paciente, tiene el infarto, le coloco entonces por un mes la triple terapia. Una semana. Y, por ejemplo, yo podría continuar usando clopidogrel apixaban durante un año y luego solo el apixaban. Exactamente. Ah, listo. Gracias. Ok. Bueno, quien quiera participar, solo prenda el micrófono porque no estoy viendo, entonces... Yo si puedo... De una. Julián. Buenas noches, Julián, sí, señora. Bueno, entonces en este caso tenemos un paciente masculino de 55 años que pues encuentra algunos factores de riesgo, entre los que destaco el tabaquismo, la obesidad y tiene un cuadro clínico de un dolor retroesternal que es mayor a 20 minutos, por lo tanto pues cuadra con un dolor tipo anginoso, pues que me llama la atención de que está durando más de 20 minutos y por lo tanto muy posiblemente esté pasando por un síndrome coronario agudo. Es un dolor de tipo opresivo 8/10 y además de eso al examen físico en cuanto a signos vitales está taquicárdico, 120 latidos por minuto, tensión arterial de 136/85, está en saturación pues aceptable, normal. Sin embargo, nos entregan unos paraclínicos de troponina 5 veces mayor del límite superior normalizado de referencia, ¿sí? Los cuales pues concuerdan con pues la definición de un infarto agudo de miocardio.
pero además de eso nos muestran un electrocardiograma pues, del cual me llama la atención, que tiene en primer lugar un infradesnivel en derivaciones 2, 3 y en derivación ABF, que son derivaciones de la pared inferior, y además pues tenemos ondas T picudas, lo cual pues me dicen que el paciente tiene una lesión a nivel endocárdico, si no estoy mal. Es una lesión a nivel endocárdico pues de la pared inferior del corazón. Por lo tanto, pues mi diagnóstico sería un síndrome coronario agudo, específicamente un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Y pues en cuanto al tratamiento, iniciar primero una antiagregación plaquetaria, que nos mencionaban que debemos utilizar atorvastatina de dosis de inicio de 150 a 300 miligramos. También podemos agregar un prasugrel, en este caso, pues si se tiene, y también una anticoagulación, que en este caso pues usaría heparina no fraccionada, para proceder a iniciar pues una intervención por cateterismo. Sí. No sé qué más agregar. Doctora, ¿quieres decir algo? Ay, sí, bueno, entonces, como decía bien Julián, se trata de un paciente de 55 años que pues por edad no tendría un alto factor de riesgo, pero que tiene tabaquismo y obesidad. Tabaquismo no sabemos qué tanto, pero pues bueno, allí digamos que lo consideramos como un factor de riesgo. Tiene una hora de dolor, un dolor de características que son sugestivas de enfermedad coronaria. No tengo en la descripción si se trata de un dolor típico específicamente con respecto a qué pasa con el reposo, que eso siempre se debe escribir en la historia clínica, encuentro estas alteraciones que podrían ser sugestivas de evento coronario agudo. Entonces, tengo que llevar como todas, hasta ahí, pues, digamos, sin la troponina, ¿no? Apenas llega, porque es que tenemos que pararnos en el primer momento. Llega el paciente, le hago el examen físico, ya tengo mi electrocardiograma, pero no tengo troponina. Bien, en ese punto es donde hay que tomar decisiones y ahí creo que es donde ustedes deben definir qué hacen. Julián, sin troponina, ¿qué le formulas? Doctora, sin troponinas, de pronto una formulación para el dolor, específicamente si es una persona que está ansiosa, que es un dolor que pues es muy fuerte y le está generando bastante angustia, de pronto como nos mencionaban, una nitroglicerina, un beta bloqueador, si se puede en esta paciente, si no tiene, digamos, contraindicaciones, y en caso tal de que no se pueda, de pronto morfina intravenosa o un bloqueador de canales de calcio. Entonces, ojo con esto. Entonces, ojo con esto. Ustedes, el paciente llega con el dolor torácico, ustedes dicen, tengo alta sospecha, sin embargo, pues todavía no tengo troponina, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hago? Tengo que tener en cuenta y tengo que tener muy presente las contraindicaciones de lo que tú acabas de decir, porque les dicen, bueno, la típica mnemotecnia del MONAC, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, ustedes dicen, bueno, ¿cuánto está saturando este paciente? 90, bueno, entonces no le pongo oxígeno, ¿le puedo poner morfina, sí o no? ¿Qué dicen? ¿Sí o no morfina? ¿Sí o no nitroglicerina? Opinen. Es más, creo que algo así parecido salió en el parcial de sexto hace un par de días. ¿Qué opinan los dolientes? Doctora, no sé si es que yo tengo entendido que la morfina se da cuando no ha funcionado, digamos, para reducir el dolor, si ya se ha dado beta bloqueadores o nitroglicerina. En ese caso sí se acudiría a la morfina. Beta bloqueadores de entrada en el infarto no utilizamos, ¿listo? Beta bloqueador en el momento agudo no utilizamos. Digamos que, bueno, listo, entonces, contraindicación para nitroglicerina, entonces. Uso de sildenafil, doctora. Listo, ¿qué otra cosa o con precaución en qué casos? ¿En qué tipos de infarto? ¿De qué localización? ¿De cara inferior, doctora? Exacto, de cara inferior, de pared inferior. Y pues que tenga sospecha de tener extensión a derechas, ¿sí? A ventrículo derecho. Entonces, en este caso tenemos D2, D3 y ABF,
¿sí? Entonces, si el paciente pues tiene 136/85, eso es lo bueno por decirlo así, y está con una buena tensión, podríamos. Sin embargo, cuando están bradicárdicos o taquicárdicos, también la nitroglicerina regu. Entonces, digamos que este paciente ingresa un dolor 8/10, es importante, es potente, pero necesitamos es tomar decisiones muy rápidas. Entonces, podemos utilizar, en principio, la antiagregación, ese no tiene problema, ¿sí? Entonces, la aspirina, ustedes le pueden, o sea, ¿qué le va a pasar a alguien que no se infartó y que le dieron 300 miligramos de aspirina? Nada, ¿sí? Y de pronto le sirva para el dolor de la costocondritis, por ejemplo. Entonces, piensen primero en esas cosas, o sea, no dejen de lado la estrategia MONAC, pero recuerden que la morfina y la nitroglicerina podrían estar contraindicados en pacientes con hipotensión, con bradicardia, con una taquiarritmia o en pacientes con infarto de pared inferior con precaución y de ventrículo derecho. ¿Listo? Esas como unas recomendaciones ahí iniciales importantes. Y lo del sildenafil, obviamente, supremamente importante, sildenafil o tadalafilo, inclusive ese ha sido en las últimas 48 horas, que realmente ahorita se está usando más que el sildenafil. Y bueno, llegan las troponinas, y ahí sí viene todo lo que Julián empezó y con lo que ya nos había dicho Sofía. Entonces, esta nitroglicerina con cuidado y dependiendo de, listo, con cuidado y dependiendo de por la localización del infarto. El carvedilol, Sofi, Iveno, ahí se fue, ahí esa locura, que no nos quede. Nada vía oral, aspirina, clopidogrel. Bueno, una de las cosas adicionales en la recomendación de esta guía era, no sé si de pronto lo leyeron, y es como evitar el pretratamiento con antitrombóticos cuando se tiene planeada una estrategia invasiva inmediata para disminuir que una potente antiagregación se haga en un paciente que no se sabe qué va a suceder, ¿sí? Pero eso tiene que ver con la posibilidad de que, mejor dicho, uno llegó el paciente y ya tiene la sala de hemodinamia al lado. De resto, para la mayoría de nuestras situaciones seguimos administrando, o sea, digo eso es para que no se confundan y no digan, no, es que de pronto si le vamos a hacer el cateterismo, entonces no le demos la aspirina, no le demos el clopidogrel. Nosotros seguimos teniendo aspirina y clopidogrel. Como les dije, esta guía se socializó en el congreso que fue hace un mes. Entonces, habrá que esperar. Aquí todo el mundo anda en COVIDlandia, entonces en este instante dudo mucho que vaya a cambiar algo con respecto a unas guías que acabaron de salir y que vayan a volver post de repente el prasugrel. Entonces, tenemos que seguir usando lo que tenemos y en ese orden de ideas seguimos con el clopidogrel por ahora. No quiere decir que sea malo, quiere decir que es que están saliendo cosas y evidencia de que pueden haber cosas superiores. Entonces, por eso es que vamos a ir de la mano con las guías a través del tiempo, pero vamos a utilizar lo que podemos. Entonces, clopidogrel, nitroglicerina, si la frecuencia, si el señor se calma, la frecuencia está bien, la tensión está bien, la podemos utilizar, pero si ya empieza a choquear, si le hacemos unas derivaciones derechas y están feas, no se administra. ¿Listo? El beta bloqueador, pues ahí también hay que mirar dependiendo de la frecuencia cardíaca, porque si ustedes le colocan la nitroglicerina es probable que empiece a bajar frecuencia cardíaca ahí, y en el primer momento no sea tan necesario, pero se debe ir titulando. Entonces ustedes vieron la dosis que puso Sofía, que fue 25 miligramos cada 12 horas, pero esa es la dosis tope. Normalmente tenemos que arrancar con dosis de inicio, que apenas son 325 miligramos cada 12 horas, e ir titulando semanalmente. Bien, ¿qué otra cosita tenías ahí? Bueno, lo del omeprazol, que ya lo hemos hablado, que se tiene interacción con el clopidogrel y está muy pues revaluado también, depende del riesgo trombótico, del riesgo hemorrágico digestivo, y se recomienda por encima de omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, para que no vaya por vía metabólica de clopidogrel. ¿Listo? Y de resto, creo que bien, la heparina estaba bien, dosis plena, bajo peso molecular, recuerden, 1 miligramo, kilogramo de peso cada 12 horas. Y, Sofi, ¿qué más tenías allí que se me escape? La rosuvastatina, listo, o la atorvastatina, y bien, ahí está. Eso era, lo mismo con dosis de mantenimiento y pues las recomendaciones no farmacológicas. Listo, perfecto.
Nada, eso era todo lo que Sí. les quería compartir hoy. Sofi, gracias. Gracias por la invitación a todos y gracias por querer estar también un sábado a estas horas hablando de temas de medicina interna que ustedes saben es mi vida y realmente es que es supremamente apasionante cuando uno empieza a explorar dentro de todas las patologías médicas que existen actualmente. Decirles que no se estresen, que no se angustien, las guías son guías y lo importante es que si ustedes la leen una vez, por lo menos ya saben dónde ir a buscar la información y que tienen que empezar a generar conceptos amplios y grandes con respecto a abordaje, diagnóstico y tratamiento inicial, que es lo que a ustedes, digamos, les compete. Perfecto para los demás que quieran ir ahondando y nada, Sofi, felicitaciones porque es una guía reciente con mucha información nueva. Y gracias por la invitación y a Hugo también y a todos por su participación y presencia. Ay, no, doctora, o sea, usted dijo que apasionante, pero no, apasionante es escuchar a dos personas que les fascina hablar sobre un tema tan específico, así como lo es Sofi y como lo es usted. De verdad que eso sí es apasionante, como que le transmitan a uno ese amor que le tienen hacia las cosas y bueno, esa es precisamente la idea de este grupo de interés y mil gracias en serio a ambas por la revisión de este tema y por explicarnos. En serio que yo, al menos yo, no pude quedar más contento. Mil gracias. Ok, vale. A todos feliz noche, que estén muy bien y juiciosos. Y felices de volver a hospital simulado, por lo menos. Y ya algunos empiezan hospital, si Dios quiere, la otra semana. Así que bueno, vamos a ir volviendo. Gracias, doctora, y gracias a todos por pues la gente que se quedó hasta el final. Gracias. Chao. Chao. Chao, gracias. Chao. Gracias. Gracias.